¿Cómo están, amigos? Es para nosotros todo un placer volver a reencontrarnos después de un periodo vacacional que es dispuesto a nivel nacional en el Poder Judicial. Para nosotros, como siempre, será muy gustoso presentarles los temas de mayor relevancia en el ámbito judicial, y para tal efecto, en esta semana, en esta nueva temporada de Justicia en Acción, vamos a abordar un tema bastante importante que ha generado polémica, no solamente en el ámbito de los operadores de justicia, sino en el ámbito político, y es la restitución de la detención preliminar, una figura legal que se sustituyó, que se quitó, se dejó sin efecto el año pasado, y muchos cuestionamientos hubieron sobre el particular. Para entender perfectamente este tema hemos invitado a la doctora Liliana Morales Cutimbo. Ella es juez de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, y nos acompaña también el doctor Alberto Chacón Rosselló. Él es fiscal coordinador del Ministerio Público aquí en este distrito judicial. A ambos bienvenidos. Sin mayor preámbulo, doctor, explíquenos por favor, para que nuestros seguidores nos entiendan específicamente qué es la detención preliminar. Todo ciudadano tiene derecho a caminar libremente, salvo supuestos legales. Estos supuestos legales implican una restricción a un derecho constitucional, y solamente una persona puede ser privada de su libertad cuando existe un supuesto de acto delictivo. Pero entendemos, y hemos ido viendo, la experiencia nos ha dado, que hay diferentes momentos de conocimiento del acto delictivo. Uno es cuando el ciudadano comete el acto delictivo inmediato, es flagrante, en ese instante. Claro. Pero otro supuesto es cuando el ciudadano ha cometido el acto delictivo, existen evidencias, pruebas, otros elementos de convicción que nos indican que lo ha cometido, pero ya pasó las 24 horas de la flagrancia. Entonces, la policía constitucionalmente no puede detener a nadie luego de las 24 horas, porque es facultad de la policía la detención policial. Tampoco podría operar un arresto ciudadano. Pero estamos ante la figura de que es una persona que tenemos supuestos razonables de participación en acto delictivo, y que necesitamos que no se sustraiga de la acción de la justicia. Ha sido identificado, va a fugar. Que no se fugue, que no obstaculice. Que no obstaculice. Y entonces, la figura de detención preliminar hace que el fiscal, con los recaudos acompañados por la policía, recurra al juez a pedirle una autorización de detención preliminar. O sea, doctora Liliana Morales, hay dos supuestos en los que se ampara la detención preliminar, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles son? Como indica el doctor, una persona tiene derecho a la libertad. Claro. Pero hay dos supuestos en los que se le puede detener. Uno, en flagrante delito, Lo que nos cuando explicaba. ha cometido Perfecto. el delito. Y lo otro es cuando hay elementos de convicción que puedan determinar que el señor ha cometido el hecho delictivo, pero ya no hay flagrancia delictiva. Claro. En ese caso se puede solicitar la detención preliminar. Claro. Esta figura, doctor Chacón, se había eliminado, se había dejado sin efecto el año pasado, ¿verdad? El nuevo Código Procesal Penal, bueno, ya no tan nuevo, tenemos 15 años de operatividad acá en nuestra región, preveía el supuesto de detención preliminar, con 3 supuestos, y el año pasado, en el mes de diciembre, se derogó parcialmente el supuesto del literal A del inciso primero, en el cual justamente afectaba lo que era la detención preliminar cuando no hubiera flagrancia respecto a la conducta delictiva. Perfecto. Es decir, cuando la persona no se le detenía cometiendo el delito, ¿no es cierto? Y ahora se ha restituido, doctora, justamente el día lunes 10, recién ha salido la norma en el peruano, restituyendo esta figura legal. Es decir, que las mismas reglas de juego de antes nuevamente están vigentes. Sí, efectivamente se ha restituido esta medida que la verdad que consideramos que es muy importante, ¿no? Ante el nivel de criminalidad que hay en el Estado, y se necesita pues contar con estas figuras para combatir ello. Bueno, lo cierto es de que se ha restituido casi con los mismos fundamentos que tenía anteriormente, solamente que ahora se indica, por ejemplo, de que se dicte una resolución debidamente motivada.
Ello no es necesario que se diga en la norma, porque las resoluciones deben Siempre ser son debidamente motivadas, ¿no? motivadas, Claro. ¿no? Pero se especifica ese punto, y además que existan elementos de convicción pues razonables, ¿no? Que también Que- eso se había en la claro, norma anterior, claro, ¿no? O sea, igualmente, o sea, se requiere ello, pero se dice en forma ahora expresa, ¿no? perfecto. Y lo demás es lo mismo que preveía el artículo 261, inciso A del Código Procesal Penal. Doctor Chacón, ¿y en qué delitos o para qué delitos o casos de investigación se plantea la detención preliminar? Solamente existe un parámetro que delimita, es que sea un delito que tenga una pena o una prognosis de pena superior a los 4 años. Todo delito que tiene una prognosis de pena superior a los 4 años puede, de ser necesario, solicitarse la detención preliminar. Y ya, doctor, ustedes como tutelares de la acción penal dirigen las investigaciones conjuntamente con la policía. Entonces, de acuerdo a su experiencia también, doctor, mayormente en qué delitos en Arequipa solicitan detenciones preliminares. Justamente veíamos de que en la ciudad de Arequipa no ha habido una mayor incidencia de uso o abuso, como se pretendió arguir para derogar esta norma, porque todos los pedidos, o la mayoría de pedidos, fueron declarados fundados porque se realizaban o se proponían por el Ministerio Público con elementos de convicción, como bien lo ha dicho la doctora Morales. No era necesario decir que hayan razonables elementos de convicción, porque ningún juez podía amparar Un pedido si no hay elementos de convicción necesarios. irrazonables, ¿no? Claro, claro. Se hablaba de plausibles, ahora para cambiar la palabra razonables, pero generalmente son los delitos de escenario oculto o cerrado. Primero, probablemente eran los actos contra la libertad sexual. Ya. Asimismo, habían delitos en los cuales había participación en crimen organizado. Sabemos que el crimen organizado tiene actos y fases de comisión no inmediatos en un solo momento, sino tiene actos preparatorios, actos posteriores. Y aquellos delitos que, por sus propias características, motivaban a que, ante la evidencia de los elementos suficientes, no podíamos quedar de manos atadas, permitiendo una sustracción de la acción de la justicia o una obstrucción de la investigación. Doctora Liliana Morales, por lo general hemos visto que las detenciones preliminares se dictan para casos de corrupción de funcionarios también, ¿no? Sí, sí, generalmente para casos de crimen organizado, corrupción de funcionarios, ¿no? Y acá en Arequipa sí se ha utilizado, pero no mucho, no muy frecuentemente, pero sí para esos casos. Y me parece que incluso ha sido bastante beneficioso porque se ha podido procesar a personas que estaban involucradas en delitos de crimen organizado, delito de corrupción de funcionarios. Bueno, ha seguido con el trámite, pero se ha permitido ello con las detenciones preliminares. Doctor Chacón, cuando ustedes reciben, digamos, el visto bueno, la autorización ya del juez para efectuar una detención preliminar, van conjuntamente con la policía al domicilio de la persona que está siendo investigada por la presunta comisión del delito y por lo general la sorprenden en horas de la madrugada, en horas de descanso o puede ser la detención en cualquier momento. La detención es en cualquier momento, incluso tiene un plazo hasta de 6 meses en la que puede ejecutarse. Hay algunos supuestos excepcionales donde es ilimitado. Ahora, también es cierto de que es la policía la que ejecuta, el Ministerio Público, quien traza un diseño o una estrategia para que sea eficaz la medida y eficiente la actuación. Sabemos muy bien que a veces tiene que ubicarse en un domicilio donde puede o no estar, pero generalmente uno pernocta en su domicilio o en algunas circunstancias para lo cual la policía inclusive hace actos de investigación. Claro. Lo que nos preocupa siempre es no vulnerar derechos de ningún otro tercero. Claro. Doctor, pero hemos visto que en algunas intervenciones van incluso no solamente un gran contingente de efectivos policiales, ¿no?, representantes del Ministerio Público, sino con algunos instrumentos como para fracturar las cerraduras, romper las puertas, ¿no?, algunos fierros o algunos instrumentos que permiten, digamos, ingresar a los representantes de la policía. ¿Esto es permitido, doctor? Sí, sí, porque es necesario. No podría, como ha sucedido alguna vez, que un policía tocara la puerta en el absurdo y decir, como no me abrieron, yo no he ingresado. O sea, tenemos un mandato emitido por una autoridad jurisdiccional, que tenemos que cumplirlo, obviamente,
Para eso muchas veces se requiere pues vulnerar algunos derechos como algún daño en la puerta, es probable, Dios no quiere. Pero ustedes previamente tocan, digamos. Se hace, sí, se hace el requerimiento, se ve también, ahora obviamente también la policía toma los recaudos, ¿no? Si es una banda organizada, podrían estar armados, o sea, la policía tiene que hacer actos de inteligencia previos para cuidar la integridad física de los participantes en la diligencia. Muy bien, doctora Liliana Morales, ¿y por cuánto tiempo se dicta una detención preliminar? ¿Es indefinida o depende del delito? A ver, cuando se dicta la detención preliminar y una vez que son detenidos, deben ser puestos de inmediato a disposición del juzgado de investigación preparatoria que dicta la detención preliminar. Y una vez que se les hace la evaluación, si están bien, si se trata de las personas, que se ha dispuesto control de identidad, el control de identidad y que se ha respetado sus derechos, que se pone a disposición de Fiscalía por el plazo de 7 días. O sea, ¿se puede pedir una detención preliminar por 7 días? ¿Usted le puede dar por menos, doctora? Se puede dar por menos, pero el plazo máximo es 7 días. Pero en los delitos de, por ejemplo, tráfico ilícito de drogas o terrorismo, etcétera, son ya 15 días, ¿no? Espionaje, 15 días. Muy bien, doctor Chacón, usted es fiscal. En estos días, 7 días, 15 días, en el plazo que le dé el juez de la detención preliminar, ¿qué hace la Fiscalía? Bueno, justamente hay que entender la diferencia entre una detención preliminar y una prisión preventiva. Claro. Los fines de una detención preliminar es justamente evitar la sustracción del imputado de la investigación, que se fugue. En la detención preliminar. En la detención preliminar. Y o no obstaculice los actos de investigación inmediata. El fiscal no es que tenga 7 días irrazonablemente para usarlos, sino ante el juez ha de justificar ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer para poder recurrir al siguiente paso? Entendemos que la mayoría de veces es solicitar una prisión preventiva. Ahora, sabemos que para una prisión preventiva tenemos que notificarlo oportunamente, hay una serie de requisitos que si no hubieran ocurrido la detención preliminar, el agente notificado podría haberse sustraído la acción de la justicia. Por eso se requiere como un requisito de la detención preliminar, que ya estaba y que está nuevamente restituido, es que haya verosímilmente la posibilidad de una sustracción de la justicia o una obstaculización. O sea, no es solo pedirlo, sino tenemos que acreditar por qué entendemos que es necesaria esta detención preliminar. De acuerdo a lo que nos dice, doctora, discúlpeme, es decir, que ustedes como jueces también pueden rechazar algún pedido de esta detención preliminar. Claro, si no se cumple con los requisitos, se rechaza. Claro, ¿no? o sea, es una medida coercitiva, por ejemplo, que está privando la libertad, ¿no? Es una medida coercitiva que está privando la libertad de una persona que no ha sido encontrada en flagrancia delictiva. Entonces hay requisitos que se deben cumplir para poder conceder esta medida, ¿no? Entre ellas que haya pues elementos de convicción que permitan que nosotros podamos considerar que efectivamente esta persona o estas personas están involucradas en el hecho delictivo, que la pena a imponerse para este delito sea superior a los 4 años de pena privativa de la libertad, ¿no? Y que, como indica el doctor, haya peligro de fuga o de obstaculización. Entonces, evaluando ello, el juzgado dicta la detención preliminar o puede también rechazarla, ¿no? Si no se cumple con requisitos. Ya, doctor, y si la rechazan, ¿ustedes pueden volver a reintentar el pedido de detención preliminar, argumentando o subsanando algunas deficiencias? Sí, no existe restricción alguna. Obviamente, sí, pues un fiscal con un mínimo de criterio va a subsanar cualquier observación que hubiera para que sea efectivo su pedido. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa. Les pido por favor acompañarnos después. Regresamos con ustedes, amigos. Todos luchamos contra todo tipo de violencia. La ley te protege si sufres cualquier tipo de violencia. No tengas miedo a denunciar. Aminorar la violencia es un trabajo de todos, unidos por una vida libre de violencia.
Muy bien, estamos tratando la restitución de la figura de detención preliminar que ha sido oficializada ya el último 10 de marzo por el Ejecutivo. Una norma que fue bastante cuestionada, como ya lo habíamos mencionado, pero que felizmente ha sido restituida para una eficaz administración de justicia, sobre todo en el ámbito penal. Doctora Liliana Morales, ¿qué pasa si, digamos, esta detención preliminar ha sido ya vencido el plazo y el señor fiscal, digamos de 7 días, no presenta ningún requerimiento que convalide o que un requerimiento de prisión preventiva? ¿Esta persona tiene que salir liberada? Claro que sí, si no hay otro pedido tendría que salir liberada. El Ministerio Público, en el plazo que se le da, puede liberarlos porque de repente considera que no tiene elementos suficientes para solicitar una prisión preventiva. O puede solicitar una prisión preventiva, ¿no? Y la prisión preventiva ya es otra figura, ¿no? Ya es privación de libertad por un periodo mínimo de, por un periodo que para delitos largo, comunes, ¿no?, es de 9 meses, de 18 meses, 36 meses, crimen organizado, complejo crimen organizado. Pero esa ya es decisión de fiscalía, ¿no? Doctor Chacón, la detención preliminar son actos de investigación preliminar, como su nombre lo dice, pero ustedes durante estos días que les otorga el Poder Judicial realizan una serie de investigaciones. ¿Cuál es, de acuerdo a su experiencia, la investigación más complicada que tienen que hacer en ese periodo? O sea, ¿qué básicamente constituye para ustedes complejo realizar en una detención preliminar? Bueno, muchas veces requieren pericias de especialidad, por ejemplo, el caso de delitos sexuales, ¿no? Tenemos la necesidad a veces de un ADN, una homologación de restos biológicos que, dada la realidad de provincias, nosotros tenemos que mandar a Lima para hacer esta homologación. Ya. Y en esos supuestos, pues los fiscales tenemos que hacer muchas gestiones porque sabemos que el laboratorio a nivel de todo el Perú tiene pues una elongada carga, pero teniendo una persona privada de su libertad, pues, gestionamos muchas veces la inmediatez. Generalmente son estas circunstancias o aquellas que permitan ya, una vez privado de su libertad el imputado, hacer que el Ministerio Público recurra ante el órgano jurisdiccional para pedir la prisión preventiva. No es que no se tenga hechos o los elementos, sino que es necesario hacer una elaboración precisa para lograr pues, una prisión, ¿no? Y no la sustracción. Doctor, ¿qué pasaría si se le vencen los 7 días de detención preliminar que usted solicitó inicialmente en un caso y todavía le ha quedado corto el tiempo, ¿no? Necesita hacer unas investigaciones, indagaciones más? ¿Puede pedir la ampliación de esa detención preliminar? Bueno, en la detención preliminar judicial, cuando hay flagrancia, se puede pedir una ampliación, ¿no? En lo que es la detención preliminar, va a ser mucho excepcional pedir esa sustentación ante el juez, quien podría excepcionalmente dar una ampliación, pero por muy corto plazo. Ahora, ¿qué sucede? Lo que corresponde es la libertad del detenido. No podríamos por ningún motivo atribuir a otra circunstancia, a otro supuesto en el cual se mantenga la persona privada de su libertad. Doctora Liliana, usted como jueza, al conocer un caso de detención preliminar, ¿le da indicios suficientes para saber, por ejemplo, que esa persona va o se va a declarar fundado un requerimiento de prisión preventiva, o todavía es muy a priori hacer una conjetura de esta naturaleza? O sea, hay bastantes elementos de convicción y es por ello que se da la medida de detención preliminar. Pero eso no implica que definitivamente vaya a venir una prisión preventiva, ¿no? Podría ser de que el fiscal no cuente pues, con todos los elementos que se requiere para solicitar una prisión preventiva, pese al tiempo que ha tenido para investigar. O que las investigaciones no den el resultado que ellos esperaban, ¿no? Exacto. Podría ser que las investigaciones no den el resultado que ellos esperan, ¿no? Que realmente la persona, pues no hay elementos de convicción suficientes y graves como se requiere para una prisión preventiva. Entiendo que le queda citarlos, ¿no? Entiendo que le queda citarlos. Doctor Chacón, justamente en ese sentido, si no hay los elementos suficientes como para pedir una prisión preventiva, se tiene que liberar a la persona, ¿esta persona queda ya, digamos, libre completamente o se le dicta alguna medida restrictiva que no es la detención para que se le siga investigando? Justamente que hemos tenido amplia experiencia en varios casos a nivel nacional. Inclusive el detenido ha cambiado su situación jurídica de un solo imputado a un colaborador
¿no?, a un delator. Y el Ministerio Público ha solicitado más bien la variación de la condición o ha pedido al Poder Judicial una comparecencia con restricciones. Entendamos que la medida de detención preliminar como la prisión son medidas coercitivas coyunturales que no resuelven el fondo del asunto, ¿no? O sea, una persona que esté detenida buscando prisión no ha sido declarada culpable. Como una persona que está libre no significa que ha sido absuelta, ¿no? Y como también bien lo ha dicho, ante las circunstancias de una investigación, podría ser que varíen, pues se efectúa la detención preliminar, pero se aprecia que con los actos de defensa que también va a realizar el abogado defensor, no concurran por los supuestos de prisión. Eso no significa que no vaya a ser juzgado, ¿no?, sino que no se va a poder pedir pues otra medida. Y la comparecencia con restricciones, doctora, los obliga a ellos de todas maneras a sujetarse a la investigación, ¿no? No es que, digamos, quedan libres y absolutamente puedan hacer su vida y olvidarse del tema. Es cierto, ¿no? Y cuando, por lo menos en mi despacho, dictó una comparecencia con restricciones, se les pone pues en conocimiento que están en un proceso, que no se les dicta prisión preventiva, pero sí medidas que deben de cumplir, ¿no? Caso contrario, Fiscalía puede pedir que se le revoque y en todo caso se convertiría en una prisión preventiva. Doctor Chacón, cuando ustedes ejecutan ya la detención preliminar conjuntamente con la Policía Nacional del Perú, ¿tiene que estar presente el abogado del supuesto procesado, investigado? No, no es un requisito, más bien lo que va a pasar inmediatamente es que una vez detenida la persona se pone a disposición del juez para que haga los recaudos legales pertinentes y obviamente ahí está presente su abogado defensor. Pero en esa diligencia sí. Pero durante la ejecución de la medida no es necesario. No, no es necesario porque es una medida inmediata. No va a hacerse ningún acto. Otra cosa es distinto un allanamiento, un registro. Estamos hablando de la detención preliminar únicamente. Y cuando se produce la detención preliminar, doctor, ¿dónde está el detenido, el investigado? ¿A dónde se lo llevan? Se lo lleva a la unidad policial a la cual se ha determinado el pedido al Poder Judicial, y esta unidad policial de inmediato lo pone a disposición del señor juez para que lo identifique y haga los actos que la ley prevé. Doctora, si durante la ejecución de la detención preliminar se producen algunos excesos, algunas violaciones de derecho de los investigados, en ese momento que usted hace el control de identidad, que es cuando se identifica que la persona es la que se está investigando, ¿usted puede disponer alguna medida en contra de las personas que resultaran responsables de estos abusos? Dado que para esa audiencia de control está presente el Ministerio Público, está presente la misma policía que lo trae al imputado, pues pediríamos en este momento que nos hagan sus descargos y nos indiquen qué es lo que ha sucedido, ¿no?, para tomar medidas correspondientes, ¿no? De repente una evaluación médica al imputado, ¿no?, al investigado. Pero la verdad que no se nos ha dado el caso, pero tendríamos que tomar medidas en ese momento. Muy bien. Doctor Chacón, durante todo este tiempo que ha estado vigente la nueva norma de detenciones judiciales preliminares para casos de no flagrancia, ¿cuántos presuntos responsables de crímenes graves de organizaciones criminales o de otros casos no han podido ser detenidos, doctor? En este momento no tenemos el número, porque en primer lugar ya no se han hecho los requerimientos por la policía. Pero seguramente que ustedes tenían varios casos. Digamos, teníamos múltiples casos en los cuales se ha suspendido la detención, hemos tenido que actuar con la policía de otra manera para pedir la prisión, siempre bajo el riesgo de que noticiado el imputado se fugare o obstruyera, pero el número exacto no lo tenemos. Pero sí ha afectado. Gravemente, ¿por qué? Porque entendemos como operadores de la Administración de Justicia en la parte de imputación y de investigación que es una figura legal que era necesaria, que el código lo preveyó, un código garantista al cual nos adscribimos, también prevé actos para que sean eficaces las investigaciones. Lo otro podría ser solamente un saludo a la bandera. Y ha implicado serias restricciones al actuar de la policía y de los fiscales. Por suerte hemos sabido capear en el corto tiempo que ha estado derogado, pero que ha generado consecuencias muy graves en muchas investigaciones. ¿En casos de crimen organizado, doctor, o en todos los delitos? También crimen organizado, pero también otros delitos
vuelvo a incidir que si bien no era una figura recurrente en nuestro distrito judicial o fiscal, pero donde ha sido necesario, pues nos ha generado problemas. Doctora, usted como jueza, supongo que también ha notado el impacto de la presentación de estos requerimientos, habrá reducido mínimamente. Lo cierto, doctora, es que no eran muy recurrentes, como indica el señor fiscal. No hemos tenido varios, no hemos tenido muchos. En mi despacho me parece que he tenido 2 detenciones preliminares en años, ¿no? O sea, no han sido muy recurrentes. Por tanto, usted ve procesos comunes, ¿verdad? Sí, comunes. He tenido un crimen organizado, no recuerdo el otro de qué delito ha sido, pero no han sido muy recurrentes. Generalmente tenemos prisiones preventivas por flagrancia delictiva. Por flagrancia delictiva. Sí, generalmente. Doctor Chacón, hemos visto que esta figura, usted nos ha comentado que ha ocasionado graves daños, ¿no?, al sistema de justicia. Sin embargo, con la restitución de esta figura, vamos a esperar que otra vez los cánones de la justicia otra vez se retomen el camino correcto y sean más eficientes como lo estábamos haciendo. Sin embargo, seguramente que nos queda alguna reflexión, porque se hacen estos cambios legislativos con respaldo del Ejecutivo sin tomar en cuenta la opinión de los operadores de justicia, quienes son finalmente los que aplican las normas, ¿no? ¿Qué opinión le merece, doctor? Bueno, en primer lugar, justamente lo que nos dice la señora juez y nosotros hemos percibido es que en nuestra realidad nunca hubo un abuso del uso de esta figura, sino en las pocas veces que se requirió fue necesario. También es cierto, se nos denegó algunas veces. Y entendemos que eso es parte de un Estado de Derecho. Ahora bien, cuando se derogó esta norma, hubo la percepción por parte de los señores fiscales, junto con la policía con los cuales trabajamos a diario, de que no hubo una consulta a los operadores. Tanto la policía, los propios fiscales, seguramente los señores jueces con su imparcialidad y objetividad, como a toda la sociedad y la colectividad, nos vimos atados de manos y nos preocupamos mucho es ¿por qué se emitió esta derogación? ¿A quién se consultó? ¿Cuáles fueron los supuestos que motivaron esto? Tanto así que en pocos meses, que ya se generó perjuicio, se ha restituido, casi en todos sus extremos. Entonces, lo que nosotros reflexionamos finalmente es que los órganos legislativos y sus autoridades deben emitir las normas, nosotros estamos para acatarlas, no somos quien para debatirlas, pero sí entendemos de que deben tener un sustento, un amparo en consultarse a los operadores para que puedan tener decisiones pues, que tengan respaldo y no generar marchas y contramarchas que pueden ser no solamente generar perjuicio permanente, sino una percepción de impunidad en la propia sociedad. Muy bien, doctora, la misma pregunta, ¿no? O sea, ¿usted considera también que es indispensable que antes de que se ejecuten estos cambios legislativos deben tomar parecer de los verdaderos operadores del sistema de justicia? Considero que sí, definitivamente, ¿no? Porque realmente los operadores de justicia sabemos cómo trabajamos, ¿no? Cómo trabajamos este tipo de casos. Entonces, el Congreso, si bien está para dar leyes, pero deben ser leyes que tengan un fundamento real, ¿no? Y no desamparar a la sociedad, me parece, ¿no? Que la resolución, la derogatoria de esa norma, de la detención preliminar, me parece que sí ha causado daño a nivel de todo el país, ¿no? Porque es una norma que se ha inaplicado en todo el país. Y por ello, pues, que nuevamente se ha retomado y eso me parece correcto, ¿no? Muy bien, doctores. El tiempo se ha agotado. Les agradezco muchísimo la participación de ambos, el representante del Ministerio Público, el doctor Alberto Chacón, y la doctora Eliana Morales, jueza de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. A ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana, siempre por las redes sociales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Permiso. Thank you.